Buenos días para todas las personas que se conectan a este Meetup del mes de febrero. Eh, Como siempre, vamos a seguir una agenda. Vamos a ver cuáles son los datos de la comunidad hasta el día de hoy, los eventos que tenemos planeados, algunos eventos que se han realizado a lo largo del año 2023, el que se hizo en enero del 2024. Dar algunas redes sociales para que por favor, vayan allá y nos digan qué charlas quieren o nos den retroalimentación de las que hemos tenido. La comunidad hoy de Manizales Tech Talk tiene 3.037 miembros. Somos la comunidad más grande del eje cafetero en tecnología, pero no solamente nosotros estamos creando contenido para poder compartirle a cada una de las personas que se unen acá. También existen otras comunidades en el país que ustedes pueden seguir. Dejo por acá el link, por ejemplo, de Colombia Dev. Existen algunas también en Pereira que quieren volver a reactivarlas. Allá tienen una de Python, tienen una de JavaScript y una similar a la de nosotros de Manizales Tech Talk que se llama Pereira Tech Talks, que también trabaja diferentes temáticas relacionadas con la tecnología. Por favor, cuando se termine el evento, solicitamos que puedan calificarlo, que nos digan qué estamos haciendo bien y qué cosas tenemos nosotros para poder mejorar y de esta forma llevarles un mejor contenido. En el 2023 tuvimos 12 charlas, casi que una por mes. Solamente en diciembre no tuvimos charla, pero en agosto fueron dos. Tratamos temas diversos para las personas que quizás hoy sea la primera charla a la que se conectan. No trabajamos lenguajes de programación específico, de decir, no, solamente vamos a tener charlas de Python o vamos a tener charlas de Java. No, si ustedes tienen algún tema en el cual quieran compartir, no duden en contactarme en Mirab o en LinkedIn y vemos cómo podemos llevar ese conocimiento para que más personas puedan aprovecharlo. ¿Qué hicimos en 2023? Hablamos de Kubernetes, observabilidad con herramientas open source, hablamos de serverless y construir aplicaciones en Python utilizando algo que se llama Chalice. También hablamos de lenguajes de programación, específicamente en esta charla de PHP con un framework que se llama Laravel. Hablamos de equipos de alto rendimiento y las métricas que se utilizan a hoy en software, como son las DORA Metrics. Hablamos de infraestructura, de cómo crear imágenes golden con algo que se llama Packer y utilizando GitLab. Hablamos de cómo mejorar tu perfil profesional en LinkedIn. También tocamos temas de seguridad informática, temas de inteligencia artificial, temas de microfrontends, planes de carrera orientados a DevOps y Cloud. Y en la última del año fue relacionada de opciones que tenemos para crear infraestructura como código, cuando ya conozco algo como Terraform, ¿cierto? ¿Qué opciones diferentes también nosotros podemos manejar en el mercado? Entonces utilizamos una específica de AWS que se llama CDK. Estas fueron las charlas más vistas que tuvimos en 2023, la de PHP con Laravel, la de serverless con Chalice, la de inteligencia artificial y la de observabilidad con herramientas open source en Kubernetes. Todas estas charlas ustedes las pueden encontrar en el canal de YouTube que ya les voy a compartir. Para este año tenemos una planeación que vamos a seguir. El mes pasado hablamos de Web3, las narrativas que se están siguiendo en este campo. Hoy tendremos la charla de performance testing. En marzo tendremos una charla de Elixir y en abril hablaremos de cómo la inteligencia artificial está mejorando todo el tema de desarrollo frontend en las aplicaciones, desde que comienzan a construir todo el diseño desde la parte de interfaz de usuario, cómo pueden tomar esas imágenes y ayudarse y potenciarse con estas herramientas de inteligencia artificial para hacer que los desarrollos sean un poco más rápidos. También el año pasado hicimos una encuesta. ¿Qué querían ver ustedes como comunidad? La respuesta está relacionada mucho a temas de inteligencia artificial y machine learning, seguridad informática. Este ya lo incluimos para este cuatrimestre. El de seguridad informática se verá en el segundo cuatrimestre. Estamos contactando a los expertos para que vengan y compartan su saber acá. También había temas de performance, por eso pues hoy John está acá para compartir todo su conocimiento en esta temática tan interesante. Como les decía, todas las charlas que se tienen dentro de
la comunidad se hospedan en YouTube. Entonces, si alguien quiere ir a ver alguna charla de las que acabo de mencionar o charlas que son un poco más antiguas que esas, simplemente buscan en YouTube Manizales TikTok y ahí pues estarán listadas todas. Dejo el link de YouTube acá, pero yo también estaré compartiendo esta información vía mensaje en el canal de Zoom. Micrófonos y cámaras vamos a tratar de mantenerlas desactivadas para la exposición del tema. Sin embargo, John tiene una diapositiva donde estará preguntando algún tipo de información. Todos tienen la potestad de desbloquearse. Lo único que le solicitamos es que por favor, después de que él dé la respuesta, vuelvan a mutear para que él no tenga ningún tipo de problema allí de concentración y la grabación estará disponible en el canal de YouTube. Si tienen algún tipo de pregunta también, ¿cierto? Pueden utilizar este Slido. Slido tiene una característica bien interesante y es que te permite hacer preguntas anónimas. Entonces, si alguien no quiere dejar su nombre, simplemente lo hace de forma anónima. Si alguien quiere poner su nombre, también lo puede hacer. Entonces, estaremos leyendo estas preguntas. La próxima charla, como lo decía, pues va a ser con Andrés Ruiz. Él nos hablará de Elixir, lenguaje de programación. Andrés tiene bastante experiencia en el campo del software, ha estado en organizaciones como Amazon, Spotify, estuvo en AMD, estuvo en diferentes compañías grandes. Quiere comenzar a compartir por qué para él es una historia de amor estar con Elixir. Entonces, esperamos que se puedan conectar. La charla será el sábado 9 de marzo. Andrés está ahí también en los asistentes, entonces si alguien quiere preguntarle cosas, lo pueden hacer al interno. La charla de hoy va a ser orientada a performance testing. Dentro de Manizales TikTok solamente hemos tratado una vez temas de testing y creo que fue hace 2 años. Hablamos de automatización de pruebas y demás. Y para mí pues es un placer tener a John acá, Carlos Salgado, que es una de las personas que yo sé que conoce mucho de performance, siempre dio las mejores referencias. Estuvimos hablando, estuvimos tratando de sacar los espacios y hoy es para nosotros un placer tenerlo acá. John tiene más de 12 años de experiencia, tiene un canal de YouTube, participa en diferentes podcasts, siempre está compartiendo conocimiento con la comunidad. Por favor, vayan al canal de YouTube de él, John Performance IT, seguro él ahora estará compartiendo toda esta información. Vayan a LinkedIn, vayan y vean sus posts, vayan y miren lo nuevo que está haciendo Efecto Performance, que lleva 3 capítulos y pues esto se genera entre todos. Entonces, John, para nosotros es un orgullo tenerte acá y el escenario es tuyo. Muchas gracias, tocayo. Espero no decepcionar con esa presentación tan nutrida. Bueno, voy a compartir pantalla. Me avisan cuando la estén viendo. Ahí está Listo. perfecto. Bien, varias aclaraciones con respecto a lo que John haya mencionado. Eh, Hay algunos slides en donde me gusta interactuar con ustedes, entonces les voy a ir haciendo preguntas, si se pueden desmutear y ayudarme con la interactividad, sería genial, porque eso, digamos que me hace sentir parte de la conferencia y como si no estuviera hablando solo, ¿cierto? Lo otro es que la presentación, todo lo que vayan a ver en la presentación está en inglés. Sin embargo, pues yo voy a hablar en español, pero lo hablo como para que tengamos congruencia en la comunicación. Si de pronto alguno de ustedes no sabe inglés y me quiere preguntar, parce, vení, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Cómo así? No entendí. De una, desmutese y me pregunta. La idea es eh, poder, digamos que, entender cada uno de los temas que vamos a tratar. Entonces, y este es el primer slide en donde me gustaría empezar a compartir con ustedes. ¿Quién es capaz de decirme quién es este personaje? Alguno que se atreva. Ni la más remota idea. Como Listo. cantante. Este personaje, bueno, vamos a ver si lo reconocen según su foto actual. Ahora ya saben quién es.
No se actualizó. No se ve la nueva imagen. No, no lo están viendo actualmente como es. No, señor. Se quedó en la antigua, John. Muy raro. Ahora, Ahora sí. epa. Ahora ya sí lo reconocen. ¿Quién me dice cómo se llama este man? Al Pacino, no. Exacto, Al Pacino. ¿Por qué le estoy hablando de él? Al Pacino fue el primer logo de Facebook. Cuando Facebook inició, el rostro de este personaje fue el primer logo. ¿Y por qué le estoy hablando de esto y qué tiene que ver esto con performance? No tiene nada que ver. Eh, Les mostré la cara de ese man y les conté este dato para que entremos en calor, para que sus neuronas se desconecten, para que se concentren y empecemos a hablar de el tema. ¿Y cuál va a ser el tema al día de hoy? 8 cosas que no sabían sobre performance testing. Entonces vamos a compartir algunas cosas importantes de lo que deberíamos saber sobre las pruebas de rendimiento. Esta charla enmarca fundamentos, conceptos, qué tipos de pruebas se hacen, cómo se genera valor agregado en los proyectos. Las pruebas de rendimiento generalmente son claves para entender cómo funciona un sistema. Sin buenas pruebas de rendimiento, no sabes cómo su sistema va a manejar demandas no esperadas, cargas altas de tráfico, problemas de optimización. Entonces, bueno, con esto empecemos. ¿A quién está dirigido esta charla? ¿Quién me puede entender el mensaje que estoy transmitiendo en esta charla el día de hoy? Personas que no tienen ni idea sobre performance y que quieran aprender. También está dirigido a personas que han escuchado sobre performance, pero digamos que no están muy seguros qué es lo que es ni cómo se come. Personas que saben de performance, pero necesitan mejorar sus habilidades, necesitan tener más conceptos para poder desarrollar las cosas de forma efectiva. Personas que posiblemente son clientes y sientan que necesiten performance dentro de sus proyectos, que creen que todo está bien y solamente se dan cuenta que necesitan performance cuando todo en producción se les estalla, o personas que ya tienen experiencia en performance, que quieran profundizar como sus conceptos y sus fundamentos. ¿Cómo impacta el performance en nuestra vida real? Normalmente estamos intentando identificar qué performance testing, eso cuándo se hace, eso para qué hay que hacerlo. En el 2017 y en el 2019, seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta, cuando Game of Thrones salió en su séptima temporada, en el primer capítulo de esa temporada se cayeron los servidores de HBO. Se conectaron tantas personas que tumbaron la infraestructura. Lo mismo pasó en Disney Plus. El primer día de lanzamiento de Disney Plus, el 12 de noviembre del 2019, ocurrió lo mismo. Se conectaron tantas personas que tumbaron la infraestructura. Ese es el tipo de eventos para el cual nosotros nos preparamos cuando estamos haciendo pruebas de performance. No es el único tipo de eventos. Ahorita les voy a mostrar que performance no solamente es carga, performance no es solamente ejecutar muchos usuarios concurrentes, pero estas son las cosas que pasan en la vida real que nosotros pudiésemos evitar si le ayudamos a esas empresas a que hagan unas buenas pruebas y de forma efectiva. No quiere decir que esta gente no lo haya hecho, posiblemente sí lo hizo, pero de todas maneras los resultados que hayan en producción a veces son muy inesperados. HBO, por ejemplo, hizo pruebas para que se conectaran más o menos 11 millones de personas a su primer capítulo de Game of Thrones y se le conectaron 20. Días después, ya tenía más de 33 millones de personas conectadas viendo los capítulos. Entonces hizo pruebas para 11 y 33 millones de personas estaban dándole candela a ese servidor. Entonces, para esas cosas son para las cuales nos preparamos. El día de hoy, ¿qué vamos a ver entonces? Entonces vamos a hablar sobre tipos de pruebas de software para que ustedes entiendan dentro de todas las pruebas de software en donde aterriza ahí performance. Diferencias entre qué son las pruebas funcionales y las no funcionales.
qué son las pruebas de performance, tipos de pruebas de performance, qué tareas se hacen en las pruebas de performance, porque la concurrencia es importante, algunas métricas de rendimiento y vamos a ver con qué herramientas se hace esto. Pero primero, entonces, ¿quién soy yo? ¿Yo por qué vengo a hablarles de performance o por qué me siento con la seguridad de compartirles estos temas? Mi nombre es John Osorio. Yo tengo más de 12 años de experiencia realizando pruebas de performance. Soy tester lead en Colombia, soy test manager, soy coordinador de una comunidad regional de performance a nivel de Latinoamérica, soy career coach, tengo mi canal de YouTube, John Performance IT, para las personas que me quieran seguir. Tengo mi podcast que se llama Efecto Performance, en donde estoy entrevistando no solamente a performance tester, sino a CEOs de compañías de tecnología, a directores de calidad, a project managers, a automatizadores, a desarrolladores. Todos los roles en un proyecto de software tienen que ver con performance. Y la idea de Efecto Performance es crear cultura para que todo el mundo entienda por qué es importante. Y próximamente voy a lanzar una mentoría de performance testing, así que suscríbanse a mi canal de YouTube y se van a enterar de todas estas noticias pronto. Este ha sido más o menos mi recorrido profesional. Empecé aproximadamente en el 2003, ¿cierto? Y no empecé siendo performance inmediatamente. Empecé siendo documentador, fui desarrollador de Visual Basic Script, trabajé con bases de datos, con Business Intelligence, hice desarrollo de software en .NET, fui analista de negocios y poco a poco me fui convirtiendo al lado del testing hasta que terminé en performance y siendo administrador de proyectos de performance. Y empecemos con la primera pregunta del día de hoy. ¿Ustedes creen que performance y automation es lo mismo? ¿Quién me responde? Normalmente es un mito muy común en el mercado, pero ¿por qué creen que performance y automation sí es lo mismo o no? No, pues yo pensaría que a la vista no es lo mismo. Realmente cuando tú comparas las dos palabras, ya de por sí uno dice rendimiento y el otro dice automatizar. Entonces tienen valores muy diferentes. Muy bien, Sí, muchas gracias, automatizar Sebastián. es una manera, hola, automatizar es una manera de poder hacer las pruebas de performance de rendimiento, pero la automatización es un marco de ejecución. En cambio, performance es una prueba en sí de un componente, sobre todo de la infraestructura, etcétera. Entonces son dos cosas muy diferentes, aunque se trabajan juntas. Muchas gracias, Keila. Qué bueno saludarte, Keila. Igual, Wilmer, John, igual. Wilmer, ibas a decir algo. No, no, acabo de ingresar, qué pena la interrupción. Ah, bueno, listo. Bueno, efectivamente, es falso. Automatizar pruebas funcionales es hacer pruebas de automatización, o sea, el rendimiento de los requisitos no funcionales. Automatización nos enfocamos en automatizar pruebas funcionales, ¿cierto? Mientras que performance se encarga de medir los requerimientos no funcionales. Bueno, esta definición de pronto es muy confusa, pero vamos a ver un ejemplo. Este es un sistema de un cajero electrónico. Aquí podemos ver todas las funcionalidades que el cajero electrónico puede tener y los requerimientos funcionales que una persona dedicada a hacer functional testing puede empezar a revisar o a replicar dentro de sus test cases. La lectura de las tarjetas, la entrada del PIN, seleccionar las transacciones, eh, cancelar, digamos que la transacción, bueno, todas las tareas que se hace dentro de un cajero electrónico con respecto a la tarjeta que se le está ingresando. El analista funcional lo puede realizar para mirar que esté funcionando bien. El de automation entra a automatizar todo este proceso para aumentar la cobertura, para poder hacer más test cases en menos tiempo. Entonces, digamos que tanto el functional tester como el automation tester se están encargando del tema de la funcionalidad.
Mientras que en performance vamos es a mirar los requerimientos no funcionales, como cuando yo ingresé esa tarjeta en el cajero, ese cajero se fue y se conectó con una base de datos, esa base de datos está en una arquitectura o en una infraestructura, interactúa con unos servicios, esos servicios están conectados con el banco, entonces vamos a mirar la latencia en la red, vamos a mirar a qué infraestructura se está conectando, en fin, todo lo que pase detrás del cajero electrónico en cuanto a la infraestructura de la arquitectura, es lo que vamos a medir para determinar si de pronto existe algún cuello de botella que esté afectando la experiencia del usuario. Entonces vamos a hablar ahora de los tipos de pruebas de software que existen. Tenemos las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Dentro de las pruebas funcionales, entonces tenemos las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistema, las de regresión, las de aceptación de usuario, pero también tenemos pruebas no funcionales como son las de documentación, pruebas de instalación, de confiabilidad, de seguridad y entre ellas las de performance. Y performance también tiene sus subtipos de pruebas. Las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de endurance, que son las de larga duración, las pruebas de picos, etcétera. Eso en teoría es muy bonito, pero les voy a dar un ejemplo de cada uno, creando una analogía para que lo entiendan de forma más fácil. Tenemos las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son pruebas automáticas que se centran en verificar que un componente o una unidad pequeña de código funcione como tenga que funcionar. O sea, el objetivo principal es asegurar que cada unidad de trabajo haga lo que tenga que hacer de forma aislada. Tenemos las pruebas de integración. En estas pruebas de integración, digamos que son pruebas para verificar cómo esos componentes que ya probamos de forma unitaria interactúan entre ellos. Entonces, digamos que esos módulos o esas partes de cada uno de esos software van a empezar a conversar y el objetivo principal es asegurar que esas unidades de forma integrada trabajen correctamente. Tenemos las pruebas del sistema. Resulta que eh, todo lo que integré con esos componentes forman un sistema que es una unidad de negocio, una transacción que debe cumplir con unos requisitos y unas especificaciones previamente establecidos. Entonces, el objetivo de esta prueba es garantizar que todas las partes del sistema interactúan de forma adecuada para poder identificar posibles defectos y asegurar que el software no vaya a tener problemas con las expectativas del usuario final. Y tenemos las pruebas de interfase. Muchos sistemas hablando entre ellos, cómo interactúan todos esos componentes, todos esos módulos. Entonces nos aseguramos de que las interfaces estén correctamente conectadas para que el sistema en general funcione correctamente, la comunicación sea fluida, para que no hayan problemas entre los elementos de software. Y todo eso nos lleva a las pruebas de aceptación, cómo el usuario va a ver el producto que acaba de construir. Esas evaluaciones que yo estoy haciendo para verificar que el software cumplió con esos requerimientos, con esas expectativas, el usuario final es el que tiene la decisión de qué es lo que está pasando, cuál es mi experiencia como usuario. Entonces, hicimos una construcción, un desarrollo súper avanzado, pero el usuario la está pasando mal, el usuario tiene mala experiencia. Entonces ahí vienen las pruebas de aceptación para poder ayudarle a la persona que está usando nuestro sistema a que tenga una mejor experiencia usando nuestra aplicación. Esto en relación a las pruebas funcionales. Cuando hablamos de las pruebas no funcionales, estas evalúan los aspectos relacionados directamente con la arquitectura, o sea, los atributos como el rendimiento, la usabilidad, la seguridad, la escalabilidad del sistema, que cumpla con los requisitos en ocasiones esperadas, temas de hacking, eh, todo lo que no es estrictamente relacionado con la funcionalidad, pero que si pasa, afecta la funcionalidad. Entonces ahí encontramos la diferencia entre esos dos montos. Entonces vamos a definirlos un poquito para que vayamos entrando en materia y los definamos de forma correcta. Tenemos las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales.
Entonces, como funcionales, primero nos vamos a enfocar en qué es lo que la aplicación hace, que haga lo que tenga que hacer. Y las pruebas no funcionales se enfocan en cómo debe de trabajar, no en lo que hace, sino cómo debe de trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Listo, si se me conectaron 1000 personas concurrentes a la aplicación, ¿qué debería de pasar con la aplicación? ¿Cómo debería trabajar la aplicación cuando le pase eso? Las pruebas funcionales se enfocan en los requerimientos de usuario, o sea, se especifican basadas en los requerimientos del usuario. Mientras que las pruebas no funcionales se enfocan en las expectativas del usuario. ¿Qué es lo que yo quiero o cómo deseo que la aplicación se comporte cuando pase X o Y? Esas son las expectativas que vamos a medir en las pruebas no funcionales. Las pruebas funcionales se basan en los requerimientos funcionales, valga la redundancia, mientras que las no funcionales se basan en los requerimientos técnicos. Siempre vamos a estar analizando la infraestructura, analizando la arquitectura para poder determinar todos estos requerimientos. Cuando se hacen pruebas funcionales, el resultado de una prueba funcional es lo hizo bien o lo hizo mal. Siempre tenemos como esos resultados esperados de una de estas pruebas. Mientras que en una prueba no funcional, nos basamos en el criterio de aceptación. Entonces definimos requerimientos no funcionales. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Mira, necesito que mi aplicación funcione en menos de 2 segundos o que soporte 13 transacciones por segundo o que cuando se esté ejecutando la memoria no supere el 60%. Entonces todos son esos criterios de aceptación que cuando ejecutamos la prueba de performance, contra eso es que vamos a ir a comparar los resultados de la prueba para saber si la prueba cumplió esas expectativas o no. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Todo muy bien? ¿Todo muy claro? ¿Tienen alguna pregunta? Es claro, John, muchas gracias. Una pregunta adicional. Hay ciertos requerimientos en aplicaciones que deben hacer técnicas o mejorar su SEO. Estas pruebas orientadas a automatizar los requerimientos de SEO vendrían siendo ¿qué tipo de pruebas? Muy buena pregunta. Cuando estamos hablando del SEO, del SEO, el Search Engine Optimization, estamos haciendo pruebas de performance en el frontend. Normalmente es una terminología que va muy enfocada al marketing porque estamos haciendo que la página web mejore su ranking en los motores de búsqueda. Entonces, hay pruebas de usabilidad y pruebas de performance que se pueden realizar en el frontend. Cuando haces pruebas de usabilidad, entonces vas a interactuar como si fueras un usuario, mirando que las palabras claves estén bien, que las imágenes estén correctamente, el diseño, el estilo, que cumpla con esas expectativas. Cuando hacemos performance para optimizar, miramos qué tamaño son las imágenes, miramos si los JavaScript están teniendo problemas o causando problemas en el renderizado de la página, cuánto se está demorando el DOM del HTML en cargar. Y todo eso son métricas que mide Google y que afecta el SEO. Entonces, optimizarlas hace que podamos ayudarle a los motores de búsqueda a tener un mejor rendimiento con la página. Entonces, lo que tenga que ver con SEO aplica para ambos mundos. Sí, fui claro con la respuesta. Bien, gracias. Listo, genial. Listo. En resumen, las pruebas funcionales no es lo mismo cuando el sistema está funcionando sin carga a que cuando está funcionando con una carga intensa. Su comportamiento es totalmente diferente. Los usuarios se afectan también completamente diferente. Esto es un caso de uso, digamos que un caso de estudio, en donde se demostró que cada vez que se mejoraba en Walmart el tiempo de carga de su página en 1 segundo, ellos aumentaban un 2% en sus conversiones. Cuando mejoraban 100 milisegundos de tiempo en su página, aumentaban un 1% en el revenue. Eso nos indica que entre el website sea más rápido, mayor van a ser los usuarios y mayor va a ser la conversión.
Así de simple, optimizar el performance de forma correcta en una página hace que la empresa gane más plata. Eso ha sido demostrado una y otra vez por muchas empresas exitosas. La planificación financiera y el análisis son cruciales para asegurarse de realizar inversiones sólidas cuando vayan a hacer pruebas de performance en un sitio web, porque eso les va a impactar el resultado final. Entonces, si su intención es tener un sitio web competitivo en el mercado, necesitan que funcione rápido, que funcione bien, que tenga buen performance. Entonces, para comenzar en el camino de que el sitio web sea rápido, estudien, por ejemplo, los Core Web Vitals, una terminología que aplica mucho en el mundo de Google, en donde son tres, solamente son tres métricas, y esas tres métricas te van a mostrar qué tan lento es la página, qué tanto interactividad la página le está permitiendo a los usuarios y qué tan estable es la página. Ahora en slides siguientes se las voy a compartir para que las entendamos un poquito mejor. Los Core Web Vitals, los acabé de mencionar, es una iniciativa de Google que persigue establecer una guía de buenas prácticas en cuanto a las señales de calidad de un sitio web. Son muy esenciales para que el usuario tenga una buena experiencia. Entonces, en los últimos años, digamos que Google ha proporcionado un amplio número de herramientas orientados como a informarnos sobre el rendimiento de la página, la velocidad, la carga, la compresión, todo ese tipo de cosas. Y en ese sentido, estos Web Vitals ayudan a simplificar ese panorama. ¿Qué es lo que tengo que optimizar para que los webmasters o los desarrolladores del front entiendan cómo mejorar sus buenas prácticas? Y mejorando esas métricas, inmediatamente van a mejorar el rendimiento de esas páginas. Como les mencioné, son tres métricas las que se miden en estos Core Web Vitals. Está el LSP o Largest Contentful Paint, cuál es el contenido más grande que mi página está pintando, y esto se relaciona con la velocidad de la carga. Cómo esta velocidad puede proporcionar una buena experiencia del usuario. Normalmente, la imagen más grande que se cargue dentro de una página web tiene que sí o sí cargarse en menos de 2.5 segundos. Si no, directamente los motores y los algoritmos de Google lo identifican y pum, te reducen el ranking en los motores de búsqueda. Tenemos el FID, el First Input Delay. Mide la interactividad de la página. Cuando el usuario dé clic en alguna parte de la página, ¿cuánto se demora la página en responder a ese clic? Entonces, tiene que responder en menos de 100 milisegundos. Muy importante, son métricas que ya están establecidas. Entonces, sí o sí, la página tiene que funcionar con esos criterios de esa manera. Y tenemos el CLS, el Cumulative Layout Shift. Esta métrica mide la estabilidad visual de la página. Tiene que ser en menos de 0.1. Es como un rango, como un valor, no son segundos, minutos, nada, 0.1. Las herramientas que miden la optimización y que hacen auditoría en web te mencionan esos valores. Con respecto a esta métrica, el ejemplo más común que yo pongo, que me imagino que todos lo conocen, cuando ustedes abren la aplicación de Bancolombia en su celular, generalmente siempre la aplicación de Bancolombia carga y cuando uno va a entrar a sus productos, termina dándole clic en donde no es, porque siempre se carga un banner que baja todas las opciones hacia abajo y termina uno dándole clic al botón que dice tenés un crédito preaprobado. No sé si les ha pasado, pero en la aplicación de Bancolombia pasa mucho, que cuando te muestra las opciones de consultar saldo, revisar productos, le vas a dar clic ahí y de una, pum, se te carga un banner en la parte de encima de la aplicación y te baja todas esas opciones abajo. Eso es a lo que se refiere la estabilidad en una página web. Cuando los banners se cargan y bajan el contenido, cuando aparece una publicidad y corre unas imágenes o cuando aparece alguna información inesperada, algún pop-up que afecta la experiencia del usuario, todo eso hace parte de la estabilidad y lo tenemos que evitar a toda costa. Ahora bien, entonces, ¿qué es performance? Ya que entramos como en toda esta introducción, que hablamos de todos esos temas,
Las pruebas de performance consisten en revisar los componentes de un sistema y buscar su optimización para lograr una mejor experiencia de usuario. Por ponerles una analogía para que lo entiendan, comparamos las pruebas de performance con pelar una cebolla. Entonces, ustedes pueden alcanzar los objetivos eliminando capa por capa, encontrando los cuellos de botella durante múltiples rondas de validación, varias sesiones de testing. Cada vez que haces una prueba encontrás un cuello de botella diferente, entonces es importante probar esa productividad con anticipación para que eso no vaya a pasar cuando estés en producción. Pero entonces vayamos un poquito más allá y vamos a ver lo que no es pruebas de performance para que entendamos lo que sí es. Las pruebas de performance no son una técnica funcional, o sea, no son pruebas funcionales. Es una evaluación de cómo se degrada el sistema en diferentes escenarios. No todos los problemas de rendimiento se pueden detectar en un solo escenario de pruebas. Y debido a eso, hay que entender que tenemos que entender el negocio, la forma en la que los usuarios interactúan con la aplicación, ya que podemos detectar temas de performance en el frontend, también los podemos detectar en arquitectura, los podemos detectar en dispositivos móviles, en el código, en la base de datos. Entonces son muchos escenarios que se relacionan y allí es donde digamos que puede que una sola prueba no sea suficiente. Hay que monitorearla. Más adelante les cuento un poco de por qué el monitoreo es tan vital y tan importante. Las pruebas de performance no son para encontrar errores. Las pruebas de performance son para encontrar cuellos de botella. Los errores se encuentran en la funcionalidad de la aplicación. Los cuellos de botella se encuentran en la infraestructura. Eventualmente, digamos que cuando nosotros estamos haciendo las pruebas, también vamos a encontrar errores, pero ese no es el foco de nuestras pruebas. Y tampoco quiere decir pues que nos quedemos callados si vemos algún error, pero nuestro objetivo va orientado a verificar cuáles son los puntos o las áreas del sistema en donde la eficiencia o el rendimiento se ven significativamente afectados. Y podemos tener cuellos de botella en CPU, en memoria, en bases de datos o en todos los componentes de la nube. Entonces, ahí es donde empieza a coger un poquito de importancia el tema de cómo voy a monitorear toda esa información. Las pruebas de performance no se enfocan en hacer que la aplicación falle. O sea, mi intención no es ir a tumbar la aplicación a ver si funcionó bien. Ese no es el objetivo. El verdadero objetivo es determinar la capacidad del sistema con mi arquitectura existente. Entonces asegúrense de que los scripts de rendimiento, los scripts de performance que vayan a diseñar, estén utilizando el software de la misma manera en que los usuarios reales lo están utilizando en producción. Recuerden la premisa, estamos evaluando la experiencia del usuario. Estamos simulando su comportamiento tal cual y como lo harían en su negocio, en su página web. Y allí es donde encontramos cómo evaluar, por ejemplo, memory leaks, cómo evaluar tasas de errores, cómo hacer crecer la aplicación, qué tanto puede fallar, qué tan rápido es. Y hacemos todas esas evaluaciones. Y aquí entra mi segunda pregunta del día de hoy. ¿Quién me puede decir qué es un memory leak? ¿Quién sabe qué es, cómo se define y cómo se come? Bueno, a ver, un memory leak es una fuga de memoria. Básicamente es un mal diseño de código, un código mal escrito. A veces por experiencia, a veces por desconocimiento. Se declaran variables en un contexto en el cual el garbage collector del lenguaje no es capaz de liberarlo y empieza a acumular datos hasta el punto de ocupar toda la memoria. Excelente, Wilmer. Tal cual como lo definiste, es una fuga de memoria, es una situación que está específicamente diseñada en la programación del software que se construyó. Y ocurre, como bien Wilmer lo mencionó, cuando la computadora o el sistema no libera la memoria correctamente.
Esta gráfica que están viendo en este momento es, listo, yo uso la aplicación, entro, me salgo de la aplicación y el sistema PIN libera la memoria. Vuelvo a entrar a la aplicación, el sistema vuelve y reserva la memoria que yo voy a usar. Terminé de usar la aplicación, PIN vuelve y libera la memoria. Ese es el comportamiento normal en un sistema operativo. Por lo general, cuando usas la aplicación por un tiempo prolongado, puede ocurrir que llegue un momento de una fuga de memoria en donde ya el sistema no es capaz de seguir sosteniendo esa liberación de memoria y la empieza a acumular. Si esa memoria se acumula, ahí es donde empezamos a encontrar problemas de performance en los servidores. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Revisando el tema del garbage collector, revisando la configuración de cómo la máquina virtual de Java se despliega en el sistema operativo. Y bueno, ya son temas un poquito más técnicos, pero se los quería mencionar como para que entiendan que la forma en la que el sistema operativo y la arquitectura administra sus recursos también causan que la aplicación tenga un buen o mal rendimiento. Yo pregunta, ¿eso está ligado a las reglas de caché que puede tener el servidor o no tiene nada que ver? Las reglas de Puede ser caché. relación. O sea, sí, para almacenar precisamente puede ser contenido dinámico, estático y poder realmente que no esté cargando todo el contenido en la memoria del cliente. Listo, las reglas de caché, digamos que es otro cuello de botella diferente. Cuando hablamos de memory leaks, nos enfocamos específicamente en cómo el desarrollador construyó la aplicación y cómo el desarrollador le está diciendo al sistema operativo que administre la memoria cuando use su aplicación. Mientras tanto, las reglas de caché es, listo, yo tengo imágenes, tengo botones, tengo contenido estático que puedo almacenar en un servidor. Cuando el usuario se conecta a mi página por primera vez, la aplicación va a ir a ese servidor y le va a decir, vea, se conectó este usuario, tráigame esta imagen, tráigame este texto, tráigame todo esto. El caché se implementa para que cuando el usuario consulte esa misma página una segunda vez, él ya no tenga que ir hasta servidor para volver a traer todo eso, sino que ya lo tiene en la RAM, ya lo tiene dentro de la caché. Entonces aumenta mucho la velocidad de procesamiento porque ya no tiene que ir a viajar a pedírselo al servidor y traerlo, ya lo tiene. Entonces eso hace parte de las implementaciones de caché. Hace parte, o sea, lo puedo tener en la RAM de mi browser, lo puedo tener en las cookies, lo puedo tener, digamos que en mi máquina local, o lo puedo tener en servidores de red que pueden estar distribuidos geográficamente por todo el mundo y que cuando yo accedo a esa página me conecto al servidor que esté más cerquita. Ese es un término que llamamos el Content Delivery Network. ¿Cuáles son los servidores que están distribuidos a lo largo del mundo? Si mi aplicación está en Holanda y yo me estoy conectando desde Colombia, entonces el servidor tiene que ir a hacer la conexión a Holanda para devolverme toda esa información. Pero si tengo implementado un Content Delivery Network con herramientas y administración de caché, resulta que hay servidores en Brasil, puede haber uno en Argentina, puede haber uno en Venezuela o hasta uno en Colombia. Entonces ya no tengo que viajar hasta Holanda, sino que me conecto directamente al de Colombia y procesa mucho más rápido. Entonces son dos temas de administración de memorias diferentes que él. Gracias, John. Listo. Las pruebas de performance no siempre se ejecutan al final del ciclo de vida del software. Se pueden ejecutar antes para detectar problemas tempranos de manera preventiva. Entonces ahí es donde entramos en una terminología que existe ya hace varios años, que es el shift left, el right left, el shift right, ¿cierto? Que es anticipar y resolver problemas de rendimiento en etapas tempranas en el desarrollo de software. Entonces vamos a implementar soluciones que ayuden a que sean menos costosas, a que las correcciones importantes no se hagan al final, cuando el producto ya esté casi terminado, porque eso aumenta mucho el costo de solucionar los errores. Si se hace correctamente, entre más temprano se haga
las pruebas de performance en el ciclo de vida de un proyecto a proporcionar que las partes interesadas, digamos que no se afecten tanto por la aplicación o por el negocio al que estamos impactando. Entonces, esto nos ayuda a que la aplicación no sea lenta o no se caiga, que la aplicación no experimente mala experiencia en cuanto a los usuarios y que la optimización de los cuellos de botella se puedan realizar más rápido. Pero bueno, ahí les mencioné otro término. ¿Qué es eso de chip level? Resulta que el chip level testing normalmente en un ciclo de vida de desarrollo de software, uy, se me fue aquí. En un ciclo de desarrollo de software, esta montañita rojita es la forma en la que antes se hacían las pruebas o que de pronto muchas empresas la hacen en este momento, en donde se empieza a planear el software, se empieza a diseñar, se empieza a desarrollar y cuando se termine de desarrollar el software, se hacen las pruebas. Hacerlo de esta manera aumenta en 10 veces el costo si encontramos un error de esa manera, después de que ya el software esté desarrollado. Y si la aplicación se lanza a producción de esa manera, un error en producción es un 640 más costoso que si lo hubiéramos encontrado antes. Entonces, normalmente no esperemos hacer pruebas cuando el software ya esté desarrollado. No hagamos performance antes de salir a producción. Y ahí es donde viene la implementación del chip level testing. Podemos hacer pruebas de performance en la montañita azul, a los componentes, al código, a los endpoints, a las APIs, para detectar esos problemas de performance o ese comportamiento o el rendimiento que tiene ese código antes de que el sistema esté construido. Y eso le va a ahorrar al proyecto mucha plata, al negocio le va a ahorrar muchas pérdidas de usuario y eso va a optimizar las ganancias que tenga cualquier página en internet. Entonces, más o menos es como, listo, vamos a hacer las pruebas desde antes o vamos a participar, digamos que en todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo sin que tengamos que esperar hasta el final. Sí, fue claro esta explicación. Sí. Yo tengo una ¿Hay pregunta. alguna como pirámide de pruebas que se pueden hacer en etapas tempranas? Por ejemplo, las pruebas unitarias, pruebas de integración, performan a esa. Me imagino que mientras va avanzando el desarrollo, ya podemos ir ejecutando pruebas de frontend, etcétera. O hay como un paso a paso que se puede hacer en el chiplet. Pues normalmente no es que exista un paso a paso, pero la pirámide que estás mencionando es la pirámide de Kohn, en donde te muestra que primero se hacen las pruebas unitarias, después se hacen las pruebas de aceptación, o sea, él te va mostrando la forma en la que puedes ir haciendo las pruebas de automatización de forma gradual a medida que vaya avanzando el proyecto. E incluso en una futura charla que ya estaba conversando con John, ya existe una prueba, perdón, ya existe una pirámide similar a esa pirámide de automatización, pero para performance. Será Entonces, la que si la hay sería súper bueno. entonces se las voy a estar compartiendo. En estos días hago un video en YouTube o busco con John la forma de compartírselas para que todos la tengan. Listo. Performance testing no se ejecuta en todo el flujo de la aplicación. Cuando vamos a hacer pruebas de performance, nos vamos a centrar solamente en las transacciones más concurrentes, en las transacciones claves, en las transacciones que le van a impactar el bolsillo al cliente. No se prueba todo, se prueba lo más importante. El tema de la cobertura en testing, digamos que a veces es un tema crucial porque el cliente está buscando que no le falle nada. Entonces, los analistas funcionales intentan probar todas las combinaciones posibles y por haber para intentar que no vaya a fallar en producción. Eventualmente algo en producción va a fallar, pero cuando hacemos las pruebas de performance, nosotros no vamos a tener una cobertura tan extensa. Miren este ejemplo. Si entramos a Netflix, para ustedes, ¿qué creen que será más importante?
en Netflix, la reproducción de una película o una serie, o entrar a mi perfil, a cambiar el apellido, a cambiar mi nombre, ¿cuál impactaría más al negocio? ¿Quién dijo yo? La reproducción de la película, porque es el core del negocio, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre ese va a ser nuestro foco en las pruebas de performance. Analizar el negocio, analizar la aplicación, entender cómo los usuarios interactúan con esa aplicación y mirar cuáles son las transacciones que puedan afectar más el core del negocio. Ese va a ser nuestro scope para cuando hagamos la lista de las pruebas que vayamos a hacer en performance. Ahora vamos a mirar qué tipos de pruebas de performance existen. Tenemos las pruebas baseline. Estas pruebas baseline son, bueno, venga, vamos a mirar si la aplicación está estable, funcionalmente está estable, está funcionando bien, con uno o dos usuarios concurrentes la aplicación se está comportando correctamente. Entonces, bueno, funcionalmente está estable lo que vayamos a probar, ya sea la aplicación, ya sea el endpoint, ya sea la base de datos, ya sea el código, hace lo que tiene que hacer. Entonces, listo, está estable para nosotros. Tenemos las pruebas de carga. Las pruebas de carga miden el rendimiento del sistema con los usuarios actuales. O sea, yo voy a probar mi arquitectura actual, mi infraestructura actual, con los usuarios que yo ya sé que tengo. Están las pruebas de failover. Las pruebas de failover es, bueno, qué tan resiliente es mi aplicación. O sea, si la aplicación se cae, que tengo servidores de alta disponibilidad, tengo backups de bases de datos. Cuando yo estoy solucionando el chicharrón de un problema que tengo en mi aplicación, para el usuario tiene que ser totalmente transparente. El usuario no se puede dar cuenta que mi aplicación está fallando. Entonces tengo que tener todos estos sistemas de resiliencia activos para evidenciar, bueno, un balanceador de carga se me cayó, o una base de datos se me desconectó, o este servidor se me apagó. ¿Qué hago para que el servicio no se afecte? Esas son las pruebas de failover. Tenemos las pruebas de picos, en donde vamos a probar el comportamiento de la aplicación en momentos inesperados. O sea, llegó un momento repentino donde estaba la aplicación funcionando común y corriente. Se conectaron en un segundo 1000 personas y en el segundo se volvieron a desconectar. Con ese tramacazo que recibió la aplicación, ¿qué pasó? La aplicación siguió funcionando bien o se tostó, se murió. Entonces, esas son las pruebas de picos, como que algo inesperado que le pase a la aplicación, miremos a ver cómo reacciona para ver si la aplicación sigue, sigue funcionando adecuadamente. Tenemos las pruebas de estrés. En estas pruebas de estrés es, bueno, vamos a meterle carga, vamos a subir la carga, vamos a subirla. Si mis usuarios normalmente son 100, entonces metámosle 200, metámosle 300, metámosle 400, con el objetivo de mirar cuál es el primer componente de mi arquitectura que se rompe. Yo puedo hacer estrés al 300%, al 500%, al 600%. A veces es innecesario hacerlo en porcentajes muy altos. Si la aplicación me está diciendo que al 300% me aguanta, pues yo no voy a crecer un 300% en un año, o dependiendo pues del negocio, ¿cierto? Pero la idea es buscar cuál es el primer componente que se me rompe si llego a crecer inesperadamente hasta esa cifra. Tenemos las pruebas de capacidad y es bueno, resulta que mi negocio está creciendo de forma acelerada y yo crezco un 35% cada año. Entonces vamos a hacer pruebas de capacidad, vamos a hacer las pruebas de carga con mis usuarios actuales, después vamos a hacer las pruebas de capacidad aumentando un 35% la carga y mirando qué hay que modificar en la infraestructura para que soporte ese 35% adicional. Entonces ya sabemos que si todo funcionó bien, en este año que voy a crecer un 35%, mi arquitectura lo va a aguantar. Volvemos y hacemos otra prueba de capacidad con otro 35% y yo ya sé que en el otro año mi arquitectura va a aguantar. O en caso de que no aguante, ¿qué tengo que modificar en la arquitectura para que me aguante? ¿Qué? El crecimiento del negocio que yo estoy teniendo. Entonces, ese es el objetivo de las pruebas de capacidad.
Están las pruebas de endurance, que son pruebas que se hacen una ejecución tranquila, normalita, sin mucha carga, sin mucho estrés, pero se hace por 5 horas, por 6, por 7, por 24, por 48 horas de forma constante. Ahí dándole al servidor. Eso me va a demostrar si los recursos del servidor aguantan ese uso prolongado. Ahí podemos encontrar los memory leaks, podemos encontrar las fugas de memoria, podemos encontrar problemas de que a las 3 horas se me llenó el disco duro por los logs que la aplicación está grabando. Podemos encontrar problemas diferentes que en una prueba de media hora o de una hora no aparecen. Con un uso prolongado de la aplicación por mucho periodo de tiempo, podemos encontrar errores diferentes. Y tenemos las pruebas de volumen. En las pruebas de volumen no estamos hablando de concurrencia, ni de tráfico, ni de usuarios conectándose a la aplicación, sino que estamos hablando de un sistema, por ejemplo, de gestión de documentos. ¿Qué pasa si yo subo a ese sistema un archivo de 1K? O si subo un archivo de 3 gigas, o si subo 1000 archivos de 5K. Entonces ya voy a empezar a manipular la aplicación de acuerdo a volúmenes de datos. Consultas, por ejemplo, que se hagan en una aplicación. Entonces yo hago una consulta, un query que me devolvió 1 millón de registros. Pero entonces, ¿qué pasa si son 10 millones de registros los que el query tiene que devolver? Cosas así relacionadas al volumen de información. Planificar y desarrollar una estrategia efectiva de pruebas de rendimiento es complejo, porque las pruebas de rendimiento abarcan muchos tipos especializados de pruebas que deben aplicarse de manera específica. Tal cual como vimos en el slide anterior, cada tipo de prueba de performance tiene su objetivo puntual. Y recuerden siempre, y lo recalco varias veces, nuestra intención es simular el comportamiento del usuario en producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modelar la carga. ¿Cómo se modela la carga? Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo las pruebas de carga versus las pruebas de estrés. En la línea azul, yo empiezo a generar carga en mi aplicación, ya sé cuál es mi expected load, ya sé cuál es mi carga esperada, porque son los usuarios que yo ya sé que tengo. Entonces, de esa manera voy a construirme script de performance para que funcione de esa manera. Mientras que la línea roja me permite crear el script de forma que se vaya aumentando la carga paulatinamente hasta encontrar el punto de ruptura en la aplicación. Ahora bien, si lo comparamos con las pruebas de picos, miren que las pruebas de picos es tráfico inesperado que yo le estoy metiendo a la aplicación, lo bajo inmediatamente a ver la aplicación cómo reacciona. Vuelvo y le meto otro pico, vuelvo y le meto otro pico, y la aplicación tiene que tener la capacidad de seguir funcionando correctamente a pesar de los picos que le estoy inyectando. Y tenemos las pruebas de soak o de endurance o de larga duración, que es coger esa carga y prolongarla en el tiempo. Entonces, estas gráficas me muestran es la forma en la que yo estoy modelando la carga de cada uno de esos tipos de pruebas, y de esta manera es en la que se diseña el script para que se ejecute con estas condiciones. Y eso es lo que me permite identificar en la ejecución de un script cuál prueba estoy ejecutando, si la una o la otra, ¿cierto? Es el modelado de carga que le estoy haciendo a la concurrencia. Listo. Nuestra siguiente pregunta. ¿Ejecutar una herramienta de performance es todo lo que necesito para hacer pruebas de performance? ¿Ustedes qué opinan? No es verdadero. A ver, Wilmer, contanos qué necesitaríamos adicional a la herramienta de performance. Bueno, la herramienta de performance por sí sola no es de mucha ayuda sin una buena planificación de las pruebas en sí mismo. O sea, un correcto suite de pruebas nos permite realmente hacer pruebas de performance. El análisis de las pruebas mismas, de los resultados, también nos permite tomar decisiones a tiempo. La reactividad que se tiene ante los sucesos. Excelente. Muy bien. Efectivamente,
una herramienta de performance no es lo único que yo necesito. Necesito muchas más cosas. Y ahí es donde viene cuáles son las habilidades que yo debo de tener, cuál es la información que yo debo de saber para poder hacer una prueba de performance. Hay una frase muy común que existe en el mercado y es un performance tester es un mid-level in everything. O sea, un performance tester debe saber bases de datos, debe saber código, debe saber redes, contenedores, continuous integration, monitoreo, reporting, pruebas, scripting, aunque no sea experto en ninguna de ellas. Debe al menos estar enterado qué es cada una de esas cosas para poder crear, construir una prueba de performance de forma correcta. Entonces vamos a ver cuáles son las actividades que se hacen en unas pruebas de performance. Normalmente, digamos que nosotros entramos a un proyecto, a un negocio y vamos a entender el proyecto, cuál es la visión y el contexto de esa aplicación. Vamos a identificar las razones por las cuales quieren hacer pruebas de performance. Vamos a verificar cuál es el valor que tiene de hacer pruebas de performance ahí. Puede que el cliente quiera hacer pruebas de performance, pero no lo necesita. Podemos configurar el ambiente que vayamos a inyectar, el ambiente que va a recibir la carga, identificar de pronto cuáles son las actividades o cómo nos coordinamos con quién tengo que hablar con el cliente, qué actividades realizan ellos, qué actividades realizamos nosotros, ejecutar esas tareas, ejecutar las pruebas, analizar los resultados, crear los reportes. Cuando yo estoy creando los reportes es a quién le estoy entregando esa información. No es lo mismo un reporte que yo le entregue a un desarrollador a un gerente. Va a ser la misma información, pero se lo tengo que expresar en palabras diferentes. Uno es requerimientos no funcionales le estoy hablando en términos de negocio y al otro le estoy hablando en términos técnicos. Eso es muy importante. Nunca existe un solo reporte en una prueba de performance. El reporte depende de quién lo vaya a leer, a quién se lo voy a entregar. Se puede hacer una reevaluación de todo lo que se hizo en consideración, pues como los criterios de aceptación y se pueden planear actividades de reejecución o de optimización o de ese tipo de cosas. Entonces, digamos que esto enmarca todas las actividades agile en un proyecto ágil para unas pruebas de performance. Ahora bien, vamos a entrar en el sexto tema, porque la concurrencia es importante. Hay dos terminologías que confunden mucho a los clientes y es concurrencia con población. La población es la cantidad total de usuarios que usan mi aplicación. La concurrencia es el número de usuarios que está usando mi aplicación al mismo tiempo, en el mismo segundo, y están impactando el mismo recurso. Si vemos este ejemplo, aquí tenemos un sistema en donde tenemos dos personas atendiendo en un negocio de venta de cafés. Tenemos la persona que entrega los cafés o que recibe las órdenes y la persona que prepara el café. El sistema puede preparar el café independientemente de muchas maneras, pero si vemos acá, tenemos 16 personas dentro de mi sistema, pero solamente dos son las que están pidiendo el café. Entonces, tengo 16 personas y esa es mi población y tengo dos personas y esa es la concurrencia. Entonces, siempre no es lo mismo que es que yo tengo 1.000 usuarios en mi aplicación. Eso no quiere decir que sean 1.000 usuarios concurrentes. ¿Cuántas personas de esos 1.000 usan la aplicación en el mismo momento, en el mismo segundo, o cuáles de esas 1.000 están haciendo lo mismo exactamente al mismo tiempo? Eso es lo que nosotros vamos a simular. Si lo vemos en otro contexto, digamos que en un sistema operativo, esta es la forma en la que se maneja la concurrencia. El sistema operativo va lanzando diferentes procesos, a veces los lanza de forma paralela. Cuando hay varios procesos ejecutándose al mismo tiempo, digamos que esa es la forma en la que el sistema operativo maneja la concurrencia. Ahora bien, si lo vemos en la vida real, como lo expliqué con el sistema de café, en una terminal de transporte o en una terminal de aeropuerto, hay muchas personas haciendo la fila en el sistema,
pero solamente los que estén en cada una de las taquillas comprando el tiquete, las personas concurrentes. Entonces, ahí empezamos a relacionar un poquito todos los conceptos haciendo la analogía con la vida real. ¿Cómo se calcula entonces esa concurrencia? Si mi aplicación es totalmente nueva, si apenas la voy a desarrollar desde cero, entonces hago un benchmark. Un benchmark es, voy a comparar con las aplicaciones que ya existen en el mercado. O sea, si voy a desarrollar una aplicación de streaming, entonces me comparo con Netflix, con Hulu, con Disney, con HBO. Si voy a hacer una prueba si voy a desarrollar una aplicación de pagos, entonces me comparo con PayPal, con Deal, con todas esas plataformas. La idea de esas comparaciones es poder saber cuáles van a ser mis requerimientos, cómo tengo que yo funcionar para no ser peor que ellos. Tengo las pruebas de Analytics, perdón, las pruebas de Analytics no, tengo los Analytics de una página que me van a mostrar la información de uso de mi aplicación y esa información de uso me va a determinar cuántos usuarios se conectan a mi aplicación, cuánto duran conectados, qué hacen dentro de mi aplicación y eso me permite recolectar toda esa analítica para saber cómo yo voy a simular la carga en esas aplicaciones. Puedo utilizar una distribución de Poisson. Una distribución de Poisson es una fórmula estadística que me dice cuál es la probabilidad de que un evento ocurra en un momento determinado. Para los que les guste la estadística y la matemática, se puede usar este tipo de fórmulas para calcular la concurrencia de una aplicación. O podemos, digamos que utilizar la ley de Little. La ley de Little me permite con 3 simples valores poder determinar o la capacidad de un sistema o la velocidad o el tiempo que una persona debe de esperar o que le toca esperar en un sistema debido a su comportamiento. Entonces, en esta última ley les voy a hacer un ejemplo para que entiendan un poquito. John, ¿sabes cómo borrar? Por ahí hicieron un rayón en la pantalla. O no sé si ustedes ven ese rayón. Vamos a mirar. Ya miro. Déjame ver. Rayón que Sí, sí se ve. Eso. Bueno, entonces en este ejemplo, digamos que tenemos a John y a Elizabeth en su sistema de preparación de cafés, ¿cierto? Y tenemos los clientes que van a estar ahí haciendo la fila. La intención es determinar cuál es la velocidad del sistema para que podamos decidir si necesitamos escalar la capacidad para poder atender más rápido. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el throughput. ¿Qué es el throughput? John y Elizabeth son capaces de preparar 6 cafés por minuto. Entonces, siempre que hablan de throughput, de capacidad de un sistema, es cuánto es la capacidad de mi sistema en atender request por segundo, o request por minuto, o request por hora. Esa es, digamos que la capacidad. El work in progress. Entonces, John recibe 12 cafés. Cada vez que hace una listica, recibe 12 cafés y cuando tenga 12 órdenes de cafés, se los pasa a Elizabeth para que los empiece a preparar. Entonces, ¿cuánto tiempo le toca esperar a una persona después de que de que le pida su café a John? Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a utilizar esa fórmula de Little en donde vamos a determinar cuál es el tiempo basado en el work in progress dividido el throughput. Si John recibe 12 órdenes y Elizabeth está haciendo 6 cafés por minuto, cada cliente le toca esperar 2 minutos a recibir su café. Entonces, por fórmula básica, ahí podemos determinar que hay un cuello de botella. ¿Cuál es el cuello de botella? Que es que nada más hay una sola máquina de café. Entonces, Elizabeth no tiene la capacidad de hacer más de 6 por minuto. Entonces, bueno, vamos a mejorar el sistema. Vamos a meterle otra máquina de café para que tenga 2 máquinas de café. Eso quiere decir que John recibió 12 órdenes, Elizabeth preparó 12 cafés por minuto y el cliente esperó 1 minuto a que le entregaran. Logramos optimizar la velocidad del sistema. ¿Haciendo qué? Metiéndole otra máquina de café, metiéndole más CPU, metiéndole más memoria, metiéndole más disco, metiéndole más infraestructura para que funcione más rápido. Pero resulta
que podemos hacer esa misma optimización sin necesidad de impactar la infraestructura. No compremos una segunda máquina de café. Entonces, ¿cómo hacemos que el sistema sea más rápido sin tener que comprar más infraestructura? Digámosle a John que ya no reciba 12 órdenes, sino que reciba 6. Entonces recibe 6 órdenes, Elizabeth prepara 6 cafés por minuto y cada cliente espera 1 minuto a que le entreguen su café. Entonces este es como un ejemplo de la vida real en donde podemos determinar que el performance se puede mejorar, ya sea aumentándole los fierros a la infraestructura o mejorando el proceso de cómo la aplicación está funcionando para poder determinar va a ser el tiempo de respuesta de la aplicación y la experiencia del usuario. Como una analogía, simplemente para que entiendan esos conceptos. Ahora bien, ¿cuáles son las métricas que nosotros normalmente medimos en una prueba de performance? Tenemos el tiempo de respuesta, la latencia, el tiempo de carga, los requests por segundo, el tema del garbage collector en la memoria, las tasas de errores. Todo eso es relacionado al backend. Pero también tenemos métricas enfocadas a dispositivos móviles, que cuánto dura una sesión en un dispositivo móvil, el uso de la batería, digamos que la latencia que tiene la red, el crash rate que tienen los displays, los viewports, todo ese tipo de cosas también lo podemos medir en dispositivo móvil. Pero también tenemos métricas en el frontend. Entonces, lo que les conté ahorita de los Core Web Vitals, podemos mirar la interactividad, la estabilidad, la velocidad de la página en el front. Entonces, dependiendo de nuestro sistema objetivo, vamos a tener métricas diferentes. Y lo más importante, recuerden que si hacemos una prueba de performance y no la monitoreamos, hicimos la mitad de la tarea. Una prueba de performance nos indica qué pasó, pero el por qué no lo va a indicar el monitoreo. A que ejecute JMeter, por poner un ejemplo de una herramienta de performance, o Gatling o Locus, entre las cientos que hay. Y la prueba me dice que se demoró 7 segundos. Listo, sé que ya mi sistema se demora 7 segundos. ¿Es lo que yo necesito o no es lo que yo necesito? ¿Por qué se está demorando 7 segundos? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo optimizo? Si no implementé el monitoreo, no voy a saber cómo mejorar eso, porque no sé cuál es el cuello de botella que está causando que la aplicación se demore esos 7 segundos. Entonces, siempre la correlación tanto de las herramientas de monitoreo como de las herramientas de performance son súper importantes. ¿Y con qué herramientas entonces hacemos esas evaluaciones? Ya llegando a nuestro punto final. Tenemos herramientas de performance en el backend. Ven, puedo encontrar cómo se borran esas rayas, hombre, que me dañó el titulito. Podemos mirar cómo Yo hacer, tampoco. cómo hacer pruebas de performance en el back. Entonces vamos a tener múltiples herramientas que se van a conectar por protocolo HTTP, van a simular el comportamiento de un request enviándose desde el browser hasta el servidor, van a capturar el tiempo de respuesta. Entonces, para el backend tenemos pues, estas herramientas: Gatling, NewLoad, BlazeMeter, JMeter, LoadRunner, K6 y bueno, entre ellas. Todas son muy buenas, cada una tiene sus propias especificidades en cuanto a la forma en la que se usa, cómo muestra los resultados. Unas son gratis, otras no. Las que no son muy, muy, muy costosas. Entonces, por eso es que la mayoría de los clientes y de las personas usan las gratis. Tenemos herramientas de monitoreo, lo que les decía, una prueba de performance sin herramienta de monitoreo no debería de hacerse. Y tenemos herramientas como New Relic, como Dynatrace, AppDynamics, Enmon, Datadog, que son herramientas que configuran un agente dentro de la infraestructura y me están mostrando siempre en todo momento qué le está pasando a la arquitectura, qué le está pasando a los servidores, qué le está pasando a las instancias de la nube cuando yo estoy ejecutando la prueba. Tenemos herramientas para hacer profiling. ¿Qué es profiling? Estas herramientas van y revisan el código y me dicen cuál es la línea
que está causando problemas de performance en la aplicación? ¿Cuál es la línea de código que está, eh, digamos que, tomándose más tiempo en ejecutarse? ¿O cuál es el query que se está demorando más en ejecutarse? Entonces me permite llegar hasta ese nivel desde el código para poder determinar cuál es el performance que está teniendo mi aplicación. Tenemos las herramientas en el front, o sea, todo lo que el usuario está viendo en su browser, como herramientas como SciSpeed, Google PageSpeed, Pindom, Web Page Test, YSlow, JTmetrix, que me van a recolectar las métricas de lo que está pasando en el buscador para mejorar cómo optimizar la forma en la que construí el frontend. Y tenemos herramientas para medir el rendimiento en los dispositivos móviles. Un dispositivo móvil lo vas a usar tú. O sea, el dispositivo móvil no va a tener concurrencia. Pero cuando abras la aplicación, esa aplicación va a ir a impactar la memoria, va a impactar la batería, va a impactar el viewport del dispositivo, va a afectar otras aplicaciones. El hardware del dispositivo móvil se puede medir para mirar la aplicación que yo estoy usando en ese dispositivo móvil, cómo está afectando el rendimiento de ese dispositivo. Y bueno, con esto terminamos la charla el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, bien puedan. Yo creo que tenemos dos que realizaron las personas acá. La primera es, ¿hay métricas o acuerdos de SLA genéricos para un e-commerce o siempre es de acuerdo al negocio? Generalmente es de acuerdo al negocio, pero digamos que cuando hablamos de métricas genéricas nos podemos basar en los Core Web Vitals. Los Core Web Vitals son definidos por Buena, Google. Matías, muy buena. Buena, Matías. Esos Core Web Vitals nos van a ayudar a identificar cómo es el posicionamiento que tiene la página de mi e-commerce en los motores de búsqueda. Entonces podemos empezar por ahí, porque ya Google tiene establecida esas buenas prácticas, cuánto se tiene que demorar, si no se está demorando eso, qué tienes que hacer para solucionarlo, cómo lo puedes optimizar. Y están los Core Web Vitals y los Web Vitals. Los Core Web Vitals son tres y los Web Vitals sin la palabra core son por ahí unos 7 o 8. Y todos se basan como, digamos que de alguna manera en la explicación genérica de cómo debe funcionar tu front para que tenga un buen rendimiento. Ya la especificidad de cada negocio te va a ayudar a determinar si, bueno, si mi aplicación es una e-commerce y yo necesito que mi cliente eh, necesito aumentar las ventas en mi cliente, en mi e-commerce, entonces necesito aumentar la conversión, necesito disminuir las tasas de rebote. Entonces, ¿qué tengo que hacer específicamente para lograr eso? Y ya uno empieza a investigar dentro de todas las métricas que existen en esas herramientas de performance, cuál me permite eso. Listo. La segunda es, ¿cómo puedo detectar temas de memory leak en contenedores o funciones lambda? Uy, esa pregunta está muy difícil y se la quedo debiendo. Normalmente la administración de los recursos en contenedores, en Kubernetes, en Docker y todo eso funciona muy diferente a cómo funciona en un sistema operativo. Pero si me pongo a darte una respuesta, me pondría a inventar y no, más bien te la consulto y se las comparto. Buenísimo, John, muchas gracias. Tenemos las últimas dos y es, ¿qué podría haber hecho mejor HBO para predecir su carga de 30 megas? Ja, 30 muy, millones. muy buena pregunta. Habría que ver qué fue lo que hicieron para saber qué podrían hacer mejor. Digamos, Pero la pregunta también va, hay que, yo creo que alcanzar un balance entre cuánto me gasto yo esperando cierta cantidad de usuarios y cuántos usuarios vienen realmente, ¿cierto? Porque, y tratar de que esos dos números sean lo más cercanos posibles. sí, una de las cosas que más común que pasa en el mercado es que las empresas no valoran las pruebas de performance. Solamente deciden hacer pruebas de performance cuando en producción se les reventó el sistema. Entonces, ¿qué pueden hacer mejor ese tipo de empresas? Crear cultura
de la importancia de las pruebas de performance dentro del ciclo de vida de desarrollo de software. Y eso ayudaría a impactar muchos de los errores que las personas o las aplicaciones pudiesen tener en producción. Eso no quiere decir que vayamos a evitar que las cosas en producción fallen, porque HBO es una empresa gigante y seguramente le metió mucho billete a hacer pruebas de performance para que no le pasara eso, y aún así le pasó. En la última temporada de Stranger Things le pasó lo mismo a Netflix. En el último concierto de Tyler Swift se cayó la plataforma de boletas. Entonces, son cosas que pueden pasar. La idea de las pruebas de performance es mitigar esos riesgos y reducir la probabilidad de que pasen. Pero si pasan, pasan. Claro. Si por ejemplo yo digo, me tengo que gastar 5 millones de dólares para recibir otros 20 usuarios, ¿qué hago? Digo, no, mejor que se caiga, ¿cierto? Pues, ¿cómo tomo esa decisión? Es complicado. Hay roles, hay diferentes roles dentro del mundo de performance. Está el performance tester, que es el que encontró el cuello de botella. Pero está el performance engineer, que es el que soluciona esos cuellos de botella. Está el arquitecto, que construye la aplicación para que tenga un buen performance. Está el SRE, el Site Reliability Engineer, o el ingeniero de confiabilidad del sitio, que va a estar monitoreando producción para que tenga buen performance. Todos esos roles, si se crea una buena estrategia, se le puede decir al cliente, mira, tus pruebas de performance van a costar tanto, pero tus pruebas de performance van a garantizar que tu aplicación se comporte de esta manera. Si eso se traduce a negocio, se puede tratar con alguna persona experta en negocios a identificar cuál es el ROI que va a tener la empresa al hacer pruebas de performance. Digamos que eso ya es una práctica más de negocio, más de management, pero se puede identificar, listo, con mis pruebas de performance yo voy a hacer que mi empresa aumente tanto por ciento en ventas. Ese tanto por ciento en ventas va a ser un profit de tanta plata y yo estoy invirtiendo tanta otra en performance. Entonces, con 100 clientes recupero lo que invertí en pruebas de performance. Algo así, más o menos. Es como empezar a mirar cuál es el impacto que van a tener mis pruebas, cuál es la solución que esas pruebas van a tener y cómo eso lo traduzco a negocio para identificar el retorno de la inversión. Eso ya es un muy alto nivel. Claro, gracias, John. John, y la última para cerrar es, ¿en qué ambiente se deben hacer todos estos tipos de pruebas? ¿En staging o en producción? Listo. Normalmente en producción es el mejor ambiente en donde se deben hacer todos los tipos de pruebas, porque es ahí en donde el usuario va a interactuar con la aplicación. ¿Porque las pruebas de performance no se hacen en producción? Porque si tumbo producción, entonces impacto el negocio y eso va a causar muchas más pérdidas económicas. Cuando hago pruebas de performance en el front, que son el tipo de pruebas de performance en donde no estoy inyectando carga en una infraestructura, esas sí las puedo hacer perfectamente en producción. Voy a mirar cómo se construyó la página, cómo se optimiza y no estoy afectando en nada la experiencia del usuario. Cuando voy a hacer una prueba de carga pesada y no tengo un backup de producción o un ambiente parecido a producción, la idea es hacerlo en un ambiente de staging o en un ambiente propio de performance, lo más parecido al ambiente de producción. No es lo común en ningún proyecto que ocurra eso. Normalmente los ambientes de desarrollo, de pruebas, de staging, eh, o sea, como que los ponen por poner, porque ni siquiera le ponen especificaciones técnicas a esos ambientes, no se parecen en nada a los de producción. Y lo que hay que aclarar es que si tenemos que hacer las pruebas en esos ambientes, sí o sí, lo que pase en la prueba es lo que va a pasar en ese ambiente. Y no quiere decir que los resultados que yo tenga de esta prueba de performance vayan a ser los mismos de producción. E incluso no puedo extrapolar. Que es que aquí se demoró 10 segundos, entonces allá se va a demorar 2, porque aquí tiene el 50% menos de capacidades de producción. Eso no se puede hacer de esa manera porque las comparaciones entre ambientes no son lineales, son exponenciales. Entonces esa extrapolación no se puede realizar. Lo mejor es siempre hacer pruebas de performance o en un espejo de producción o en producción con una ventana de tiempo
en donde, digamos, vea, en este horario los usuarios no usan la aplicación. Listo, parce, performante, se le tocó trasnochar. A las 12 de la noche vamos a hacer las pruebas. Listo. Hicimos las pruebas de producción. Si el sistema se cayó, no importa, porque a esa hora no está usando nadie la aplicación. Entonces, podemos tener esa ventana de tiempo para hacer rollbacks, para hacer backups, para hacer todo eso. Y ahí sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Si no las podemos hacer en producción, el cliente debe saber de que lo que pasa en staging se queda en staging. Los resultados de una prueba de performance en staging no quiere decir que eso es lo que vaya a pasar en producción. Al cliente le tiene que quedar claro eso. Listo, John, muchísimas gracias por compartir todo tu saber con las personas de Manizales Tech Talk. Estamos hablando para poder agendar el otro espacio y si nos puedes compartir lo de la pirámide de testing enfocada a performance o el video que hagas cuando lo realices, lo ponemos también ahí en la comunidad. Listo, de una. Sí, te voy a compartir el link. Está dentro del blog de una empresa que se llama Abstracta. Lo escribió Federico Toledo, que es el fundador de esa empresa, en compañía con señor Performo, que es otro exponente y referente de performance testing en Latinoamérica. Entonces les voy a compartir el link de ese artículo. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron. Que tengan un buen resto de día. Listo, hasta Muchísimas gracias a luego. ustedes Muchísimas por la charla. gracias. Igualmente, Muy buena muchísimas charla, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego.